He estado más de un año queriendo retomar este canal. Este canal insulso que a nadie le importa, pero que sin embargo le tengo mucho apego. Quiero hablar y escribir sobre la vida, sobre los sentimientos, sobre obras que cambiaron mi vida y entre todo eso, ciencia. Pues al fin y al cabo, todas estas cosas son las que mueven mi vida. Esta nueva dirección puede que le moleste a alguien, o a ninguno, pues dudo que a estas alturas alguien se acuerde de mi canal, con tan pocos videos y tan diferentes unos del otro, pues simplemente estaba tratando de encontrar mi estilo. Es estúpido que lo piense demasiado, y que tarde tanto en empezar el video, pues la verdad, entra intro. Hola caballeros, caballeras y caballeres. Celeste es un juego de plataformas creado por Maddie Thorson y Noel Barry, donde controlamos a una joven chica pelirroja llamada Madeline, quien está empeñada a llegar a la cima del Monte Celeste, a conquistar sus miedos y, en cierta manera, redimirse como persona. Celeste es un juego inspirado por Cuphead, otro juego de plataformas que ganó popularidad por su gameplay difícil y entretenido, así que es fácil de notar que el juego tiene una alta dificultad. Sin embargo, eso no altera la experiencia de juego, solo la enriquece. En Celeste tienes vidas infinitas, sin importar cuántas veces mueras puedes volver a intentarlo desde el inicio del escenario. Igual no existe pantalla de muerte, y el juego te menciona que no debes avergonzarte por tu número de muertes. Con una combinación de juego difícil, soundtracks acogedores, hermoso pixel art y una historia envolvente, lo hacen para mí un juego perfecto. Amo Celeste, es un juego maravilloso con mecánicas bien pulidas, pero por eso no hago este video. No soy tan culto en mecánicas ni se me antoja hacerlo. Amo Celeste por su esencia, porque mientras juegas te sientes como Madeline, viendo tus habilidades mejorar lentamente y superándote cada vez más. A pasos de Madeline, escalamos la montaña, una montaña que se dice que muestra la verdadera naturaleza de las personas. Al principio del juego nos encontramos una vieja señora que nos advierte sobre la montaña, sobre sus poderes y que tengamos cuidado. Madeline la toma por loca. Pero es hasta el segundo capítulo donde todo esto cobra sentido. Iniciamos en un escenario distorsionado. A medida que avanzamos encontramos un espejo que nos muestra que una Madeline diferente, una Madeline siniestra, que para nuestros propósitos llamaremos Gotheline. El espejo se rompe liberando a la ente. Durante todo el nivel seremos perseguidos por ella. Ella nos dice cosas como que deberíamos regresar a casa, que no somos escaladores, que solo saldremos lastimados. Ella se presenta como la parte pragmática de Madeline. Al final del nivel, Madeline logra despertarse, pero Madeline se pregunta si en verdad estaba soñando. Mientras avanzamos en el juego nos volvemos a encontrar con Gotheline, esta vez en la vida real. Madeline se pregunta, ¿realmente es mi versión pragmática o todo lo malo de mí? Es una voz intrusiva, pero realmente es ella. Es una parte de ella tomando el control, diciéndole que ella no escala montañas, que ella lastima a todos. Celeste no es solo un juego de plataformas, ni el juego que más me ha roto el culo. Es una historia de depresión y ansiedad, pero también de amor propio, superación y autoaceptación. Como alguien que tiene depresión y ansiedad, debo decir que Madeline está muy bien representada. Recuerdo mi primer ataque de ansiedad, vi tentáculos a mi alrededor y no podía moverme. Ella no es solo una protagonista, ni solo una persona enferma. Ella es una persona que sufre, que ríe, que se enoja. Es débil y fuerte al mismo tiempo. En un espejo ve su reflejo distorsionado. Esa voz en su cabeza que le decía lo débil que es, se ha materializado. Esa voz hiere a los demás, se hiere a sí misma. Madeline empieza a odiarla. ¿Cómo no odiarla? Ella la ha hecho sufrir tanto, y a veces le causa dolor a los demás. Se da cuenta del daño que puede provocar. Quiero leer un diálogo del juego que me pareció muy realista. ¿Cómo se siente tener depresión? Es como estar en el fondo del océano. No puedes ver nada en ninguna dirección. Es claustrofóbico, pero me siento expuesta. Recuerdo sentirme normal, pero ahora se siente fuera de mi alcance sin importar cuánto intento. Posiblemente en ese entonces también era un desastre, solo que necesitaba algo doloroso para salir a la luz. Debe haber algo mal en mí. Cualquier cosa que haya pasado, estoy seguro de que no fue tu culpa. Puede ser que hubiera podido... No lo sé, solo estoy flotando en este abismo, nadando en direcciones aleatorias, esperando encontrar algo. Esa es la razón de por qué estoy aquí. Pero no puedo escapar de mí misma. Estoy literalmente peleando contra mí misma durante todo el camino. Quizás todo esto no tiene sentido. Madeline, acabas de salvar mi vida. Creo que eso es importante. Sí. Mira, eres una buena persona. Un poco intensa, pero una buena persona.
Creo que solo estás tratando de salir de ese lugar donde estás trabada. Y eso sí que es una buena razón para escalar la montaña. Quizás eso fue de ayuda. Esa parte de ti que te está persiguiendo, quizás viene con todo esto. ¿Entonces estoy atrapada con ella para siempre? Bueno, ella está atrapada contigo también. Eso no ayuda. El juego llega a su clímax cuando ella acepta que esa parte suya no es que sea mala, solo que necesita dejarla libre, tomar caminos separados, y que cada una viva su vida como la quiere vivir. La vida no es así. No puedes separar una parte de ti o fingir que no está. Esto solo la hará más grande, tan grande que se vuelve imposible de manejar, y solo te explota en la cara. Y en un enfurecido momento, Goteline decide lanzar a Madeline a lo más bajo de la montaña. Esto es una perfecta analogía de cómo la depresión te puede arrojar a un sitio peor si tratas de fingir que no existe, que no está ahí. Entre una ambientación hermosa, llena de cristales, cascadas y pasto, Madeline se da cuenta que no puede ignorarla, que es parte de ella. Esa parte suya merece ser comprendida y amada, merece ser ayudada también, llegando a lo que yo consideraría como el jefe final, Madeline enfrentando a sus emociones. El main game termina con Madeline aceptando a Goteline y fusionándose, lo que le da la habilidad de hacer un triple salto y escalar desde lo más bajo de la montaña hasta la cumbre, todo con el poder del amor propio y autoaceptación. Celeste es un juego que muestra el sufrimiento de la depresión, de la ansiedad, mientras que te hace sentir que en verdad hay un escape, que no importa cuántas veces falles, puedes llegar a un lugar mejor. Por cierto, cada vez que compartes este video, un transfobo se ahoga en el mar.